En muchos trabajos de instalación nos resulta casi imprescindible una herramienta como esta, es la ingletadora. Para todos aquellos trabajos como cortar las cornisas cuando instalamos los muebles de cocina, para las molduras de las puertas, todo aquello que sean cortes en ángulo nos va a ser una herramienta muy eficaz. Vas a ver que tienes herramientas también manuales que te ofrecen esta posibilidad de cortes, pero siempre la ingletadora eléctrica nos va a ofrecer mucha mayor precisión y además mucha más rapidez a la hora de realizar estos cortes. Como ves, una ingletadora dispone de un plato numerado a distintos ángulos que van a ser los que vamos a necesitar cuando vamos a realizar cortes en inglete. Girando el brazo de la máquina vamos a poder colocar el disco de forma que nos copie los ingletes que necesitamos. Si además tenemos un brazo telescópico, como es el caso de esta herramienta, nos va a permitir cortar distintos anchos de molduras o incluso hasta tableros. Y por otro lado, si nuestra herramienta dispone de una bandeja superior de corte como esta, nos va a permitir cortar tableros en paralelo a su guía lateral. Pero bueno, vamos a realizar una serie de prácticas para que veas cómo funciona. Uno de los cortes más habituales con la ingletadora son los cortes sobre moldura, un corte en plano, como lo estoy haciendo ahora. Fíjate bien, lo que vamos a hacer es tomar la medida del interior, son 19, y pasarlos a la moldura que estamos cortando, pero antes tenemos que limpiar el primer inglete. Colocamos el plato a 45 grados, enchufamos la máquina y realizamos el corte. Una vez que hemos preparado el primer inglete, nos venimos a un punto firme para trazar la medida de los 19. Para tener una buena referencia, vamos a marcar desde el interior, desde el punto 10 hasta el 29. Por este punto de aquí tendrá que pasar nuestro disco, pero siempre hacia el lado exterior de la moldura. En este caso el inglete es 45 grados en el otro sentido. Variamos el plato, colocamos a 45, bajamos el disco para comprobar que la línea de corte es la correcta, hacemos coincidir el disco en ese punto y, como te decía, con el disco hacia afuera de la moldura. Podemos cortar. Una vez cortado, solamente nos queda comprobar el resultado y podríamos fijar la moldura. La primera práctica ya estaría terminada. Otra de las funciones para la que realmente está pensada esta máquina es para realizar cortes en los rodapiés. Siempre tenemos que realizar tanto esquinas como rincones a 45 grados, pero ojo, hay que vigilar el ángulo que nos dan las paredes para siempre cortarlo a la mitad. En este caso tenemos una esquina a 45 grados y un rincón a 45 grados. Vamos a ver cómo se realizan estos cortes. Cuando el rodapié es un rodapié alto, como el caso de este que tenemos las muestras preparadas, vamos a tener un problema a la hora de cortarlo, y el problema es el siguiente. Cuando nosotros ponemos la pieza bien pegada sobre la parte trasera de la máquina para que haga una escuadra perfecta y podamos cortar, nos vamos a encontrar con el problema que cuando trabajamos con discos pequeños, de pequeño diámetro, vamos a tocar muy pronto con el motor de la máquina. Esto va a impedir que hagamos el corte total, siempre que trabajamos con el disco en vertical. La solución que hay para este problema es inclinar el motor de la máquina por medio de un pomo que tendrá, en este caso es este de atrás, en la tuya será otro distinto, y podemos inclinar
este motor. De esta forma nos fijamos siempre en su regulación en la parte trasera, con lo cual estaremos consiguiendo que el disco entre biselando el rodapié hasta un máximo de 45 grados, pero también dependiendo de los grados que necesitemos cortar por el ángulo que nos dé nuestra pared. Vamos a realizar este corte a bisel y verás qué fácil es. Apretamos, nos colocamos las gafas y podemos realizarlo. Aquí tendremos que tener bien sujeto el rodapié pegado contra la parte trasera de la máquina y la base. De esta forma, como ves, acabamos de conseguir una de las partes que necesitamos, por ejemplo, para montar esta pieza sobre un rincón. Vamos a sacar la otra. Lo único que tenemos que hacer es variar de posición el resto de pieza que nos ha quedado y entrar en esta posición. De esta forma ya tenemos las dos piezas cortadas que componen el rincón. Vamos a ver ahora cómo cortaríamos una pieza de rodapié si nos entrase en el espacio que nos deja el disco y el plato. Volvemos a colocar el ángulo de corte a 0 grados. Y ahora introducimos directamente la pieza. En el caso de que trabajemos con piezas completas, te aconsejo que lo hagas sobre una mesa de este tipo, que fíjate, por sus puntos de apoyo, te garantiza que cuando cortes la moldura, estando completa, esta pieza de aquí no se nos va a caer y en muchos casos se puede deteriorar el propio corte que estás realizando. También, en lugar de una mesa de este tipo, puedes instalar la herramienta en cualquier tipo de mesa y apoyarte sobre un rodillo como este. Al final de la moldura quedará aquí apoyada. Vamos a cortar la pieza más pequeña. Vamos a colocar el disco a 45 grados para formar una esquina. Cambiamos el plato a 45 grados en el otro sentido. De esta forma acabamos de cortar las dos piezas que necesitamos para componer una esquina. Bueno, pues como ves, con esta herramienta ya lo vas a tener muy fácil para poder abarcar el proyecto que puede ser cambiar todo el rodapié de tu casa. Te voy a mostrar las ventajas que nos aporta el tener un brazo telescópico sobre una ingletadora. Fíjate bien, con una pieza de este tamaño podemos realizar un corte totalmente recto que nos garantiza la exactitud de la escuadra del corte, así como su perpendicularidad. Vamos a realizarlo y lo ves con claridad. Como siempre, las gafas para poder cortar con seguridad. Conectamos, aflojamos primero y ahora tiramos del brazo. Ponemos en marcha la máquina y empezamos a cortar. Como ves, un corte perfectamente limpio, pero no por ello la máquina pierde sus características. Si queremos hacer que este corte sea biselado, vamos a inclinar el motor de la máquina a 45 grados. .
De nuevo nos colocamos las gafas y vamos a realizar un corte paralelo, pero biselado. Bueno, como vas a poder ver, otra máquina que nos permite realizar cortes biselados para hacer encuentros con tablero sin que se note la testa del tablero que vamos a montar. Ahora voy a mostrarte un ensamble muy típico en carpintería y lo vamos a realizar con la ingletadora de nuevo. Verás, vamos a hacer un ensamble en cruz a media madera. Esto quiere decir que vamos a cortar un listón hasta la mitad y el otro también y los vamos a ensamblar en esta posición. Esto lo utilizamos mucho para hacer la rejillería de las ventanas de madera, por ejemplo, o estanterías de madera natural, en fin, como te digo, muchos trabajos de carpintería. Lo que vamos a hacer es marcar sobre los listones el centro del material, a 25. Nos vamos a ayudar de la escuadra para siempre pasar bien los trazos de un lado a otro de la madera. Ahí y ahí. Sobre ellos lo que vamos a hacer es marcar el grueso del tablero. Lo vamos a poner al centro, marcamos por ahí y marcamos por aquí. De esta forma identificamos bien sobre este canto el grueso que vamos a clavar a media madera. Vamos a pasarle las medidas a este lado. Bien, terminamos de pasar con la escuadra. Y vamos a dibujar también el mismo trazado sobre este plano. Ahí. En uno. Y sobre el otro. Lo que vamos a marcar ahora es la mitad de la moldura. Por ahí. Pasamos a uno y pasamos al otro. Ahora vamos a hacer un cajeado directamente con la ingletadora. Como siempre, ponemos nuestras gafas de seguridad, colocamos el listón a fondo y vamos a pasar el disco pero al interior de la línea de lápiz que hemos trazado. Hacemos la misma operación sobre la otra pieza. En esta forma que nos ha quedado, lo que necesitamos ahora es poder extraer esta pieza de aquí. Para ello, lo que vamos a utilizar es un formón y dar un golpe seco en ambos sentidos.
retiramos el material sobrante del interior hasta conseguir este cajeado. Vamos con el siguiente. Y ahora únicamente tenemos que colocar una pieza sobre otra. Vamos a limpiar. Introducimos. Pues de esta forma tan sencilla tienes un ensamble perfectamente hecho. Lógicamente, cuando es un montaje definitivo hay que aplicar una cola blanca y dejarlo secar el tiempo que corresponda. Fíjate ahora lo bien que te va a venir disponer del disco por la parte superior de la ingletadora, sobre su mesa de corte. Cuando queremos sacar una pieza como una regleta, cuando estamos montando por ejemplo una cocina, vamos a necesitar una ingletadora para cortar las cornisas y una herramienta de corte que nos saque piezas perfectamente alineadas. Con la ingletadora y su mesa de corte simplemente tendríamos que regular por medio de la regla la cantidad de material que queremos cortar. Vamos a sacar una pieza, en este caso, para que veas lo eficaz que es, de esta medida. El disco, por su parte superior, va a realizar el corte. Hay que también ajustar la profundidad de corte del disco. Eso es muy sencillo. Este plato sube y baja aflojando unas mariposas que en este caso esta máquina lleva en la parte inferior y listo. Simplemente ajustaríamos la profundidad para que el tablero pase sin ningún problema. Por último, lo único que tenemos que hacer es colocarnos las gafas de seguridad que siempre nos deben de acompañar y poner en marcha nuestra máquina. Como ves, una pieza perfectamente cortada, a línea y a la medida que hemos deseado. Bueno, pues hasta aquí han llegado nuestras prácticas con la ingletadora. Espero que la utilices para sacarle mucho más partido a tu máquina herramienta. Ya sabes, recuerda que tanto si es de alquiler como si es tuya, a lo mejor no se parece a esta, pero todos los mecanismos los tiene exactamente igual. Y por supuesto, al tratarse de una máquina de corte, revisa bien todas las instrucciones del fabricante y no te olvides de todas las medidas de seguridad que tienes que utilizar para que sea una máquina realmente efectiva y nunca peligrosa. Disfrútala y practica.